Entonces yo le digo, mira, se hace de esta forma. O bueno, tal vez te falta esto más. O a ver, pensemos de esta manera. No, ella a mí no entendí nada y ahí me quedé con los brazos cruzados. ¿Ya? Tratemos de ir a ese estilo, ¿sí? Porque por no he visto nada. Yo ahorita voy a empezar con el video 5. No me van a entender nada, la verdad, tal vez no me vayan a entender nada, porque no tienen la base anterior. Entonces van a venir, van a perder sus 45 minutos, sus 1 hora y media, tanto, en nada. Y al final no le entendí nada, el auxiliar explica súper mal, súper mal. Y ya no puedo hacer nada. No podría volver a repetir todo porque hay otros chicos que ya van adelante. ¿Ya? Sé que manejémonos ese estilo. Por ejemplo, ahorita yo voy a tener que otra vez repetirlo del video 4, otra vez, porque algunos no lo han visto. Entonces ya no voy a poder pasar y decir, de bueno, a ver, Daniela, o a ver, Tamara, eh, no sé, o alguno de ustedes, ¿qué dudas tienen? A ver, no sé, la casual, a ver, según yo, va a ser esta pregunta. No entiendo muy bien lo de las derivadas. ¿Por qué hay tantos tipos? O no sé, de repente no, de repente me dicen, ¿qué significa que la viscosidad sea nula? ¿O por qué no hay efectos viscosos? ¿O qué es un fluido en reposo? Y así. Entonces, en vez de ver todo, ya, bueno, entonces en esta parte hacemos una retroalimentación y avanzamos al siguiente punto. ¿Ya? Pero eso solamente se va a conseguir si también ustedes ponen de su parte. El material está. Y está todo el tiempo. Entonces puede. Y no necesariamente tengo que decirle hasta el video 5. Si usted quiere, cáelo todo. Video 20, si quiere. No hay lío. Es libre. Y acá viene a solamente reforzar. ¿Ya? Vamos a comenzar. Para no quitarles más tiempo. Solamente tomen en cuenta eso. Tomen en cuenta la verdad. Comenzamos. Ya saben, cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, me interrumpen. No hay lío, me interrumpen. No me ponen en pausa. Ya no hay video, ¿no? Me interrumpen. Entonces vamos a empezar con el capítulo 4. Creo capítulo 4, si no es 5. Me sacan de, me sacan de la duda si es que es 4 o 5. No importa. Pero a ver, no me gusta hacer esto, pero vamos a volver un poco a lo que vimos la anterior vez. Vamos a ver. La anterior vez, o bueno, la anterior clase, a ver, alguien escribió algo. A ver. Recién inició, disculpe. Sí, recién estamos iniciando. Che, tranquilo. Comenzamos entonces. No le vamos a grabar la clase porque esta parte no hay necesidad de que la grabemos. Ya está explicada en el video. Ya está explicada. Lo único que vamos a hacer es volver a recordarlo. ¿Ya? Hemos estado hablando un montón de fluidos. Siempre. Fluidos gaseosos, fluidos líquidos. Hemos estado hablando un montón de fluidos. Pero ahora vamos a ir un poco más a la característica de esos fluidos. Es decir, vamos a hablar un poco sobre el régimen de flujo. ¿Ya? Para eso, yo tengo que conocer el número dimensional, podría decir que fundamental para esta unidad. ¿Cuál es ese número dimensional? El número de Reynolds. Pero a veces uno se pregunta, ¿y qué es eso? ¿Qué es el número de Reynolds? Lo más importante, ¿qué nos indica? ¿En qué se aplica? Tal es eso. Comencemos primero hablando de los tipos de flujo. Dentro de lo que es mecánica de fluidos, dentro de lo que es transferencia de cantidad de movimiento, se pueden distinguir tres tipos de flujo o tres tipos de régimen de flujo. Estos tres tipos son el régimen laminar, el régimen transitorio y el régimen turbulento. Vamos a empezar con el régimen laminar. Vamos a trabajar con lo que son las llamadas características de los regímenes. Cuando ustedes escuchen un régimen laminar, es que están hablando de tal es un fluido que tenga una viscosidad súper alta o que tenga una velocidad baja.
El régimen laminar se caracteriza porque es un movimiento ordenado que ocurre lentamente. Y como habíamos visto, el régimen laminar normalmente forma, o bueno, describe la forma de una parábola. Esa forma de la parábola va a depender si ambas placas se mueven, si una se mueve, si una se mueve hacia un lado, la otra hacia el otro lado, depende de esos factores, ¿no? En cambio, el régimen turbulento es lo contrario. El régimen turbulento normalmente viene asociado a lo que es un fluido con baja viscosidad o que presenta una velocidad muy alta. Como su nombre lo dice, el régimen turbulento es un tipo de régimen desastroso, un régimen desordenado. Y la característica del régimen turbulento es que su perfil de velocidad es casi idéntico en todos los puntos. Es decir, la velocidad del régimen turbulento es casi la misma en todos los puntos. No es como el régimen laminar. Fíjense que el régimen laminar, la velocidad del flujo depende de la distancia en la cual se encuentre. Si yo me encuentro en el medio, la velocidad es mayor. Si yo me encuentro más cerca de la lámina superior, mi velocidad va disminuyendo. Entonces, fíjense que acá la velocidad depende del espacio en el cual se encuentra, en el régimen laminar. En cambio, en el régimen turbulento, como es un régimen desordenado, normalmente describe una forma de rectángulo con los lados ovalados. Y si se fijan, la velocidad en cada punto es casi la misma. No varía mucho. Por eso es que normalmente se dice que en un régimen turbulento la velocidad media es igual a la velocidad local, porque casi en todos los puntos la velocidad es la misma. Y por último tenemos lo que es el régimen transitorio. El régimen transitorio es el que se encuentra en medio. Es un estado en el que coexisten ambos estados anteriores. Es decir, el régimen transitorio es un estado en el cual tenemos al mismo tiempo régimen laminar y al mismo tiempo régimen turbulento. Entonces, lo que tenemos nosotros que evitar es esta zona, ¿ya? Como en el régimen transitorio a veces pasan cosas, por ejemplo, como su palabra lo dice, ¿no? Coexisten ambos regímenes. El problema es ese. Como coexisten ambos regímenes, y bueno, para cada régimen hay asociado lo que se llama un modelo matemático que describe su comportamiento, ¿ya? Pero si usted tiene en ese régimen ambos, es como que se pregunta, ¿cuál ocupo? Y se dificulta el trabajar en esa zona, porque no tenemos bien definido si es o si lo trato como laminar o si lo trato como turbulento. Como no lo tenemos bien definido, entonces hay que evitar trabajar en esa zona. Hay varias formas de cambiar el régimen, ¿no? Ya vamos a ver qué factores me cambian el tipo de régimen. Hasta ahorita, yo les pregunto, ¿qué modificarían ustedes o qué variable van a modificar de un sistema de fluidos para cambiar el régimen? Los escucho. No importa si está mal. Su viscosidad. Su viscosidad. Quiero que ustedes piensen. ¿Será que si yo tengo pongámosle, Zaguapat me va a mandar agua, me va a mandar agua? Ustedes, siendo Zaguapat, pueden cambiar la viscosidad del fluido como quieran, o sea, pueden modificar la viscosidad del fluido. ¿Qué habíamos dicho que era la viscosidad del fluido? Es una propiedad del fluido. Es como decir su densidad, o es como decir vamos a decir, su color. Ustedes no pueden modificar esa propiedad. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, pongámosle, sí, o la mostaza Cris, digamos, ¿no? La mostaza Cris ya tiene una densidad asociada. O sea, ya yo sé que esa mostaza tiene una densidad de, no sé, 1.1 gramos sobre ml. Esa es una característica de la sustancia. E igual que la viscosidad es una propiedad o una característica de la sustancia.
no es una variable modificable. Entonces quiere decir que yo no puedo modificar la viscosidad a mi antojo. Entonces no puedo modificar la viscosidad para cambiar el régimen. ¿Qué otra variable podría cambiar para modificar el régimen? La velocidad. La velocidad. ¿Quién respondió eso? Yo. La velocidad, ¿no? Eso, la velocidad. Entonces, pero ¿cómo usted sabe que puede cambiar la velocidad? Porque por eso estudió antes las características o las propiedades que a usted le definen cuándo es un régimen turbulento o cuándo es un régimen laminar. Entonces aquí estaba, ¿no? Le habíamos dicho que el régimen turbulento es o que tiene viscosidad baja o que tiene velocidad alta. Entonces yo digo, puede ser que si yo juego con esas dos variables, ya, entonces en otras palabras, el régimen depende de la viscosidad y de la velocidad con la cual circula el fluido. Como yo no puedo cambiar la viscosidad, puedo cambiar la velocidad para cambiar el régimen. Seguimos. La gran pregunta, ¿en qué régimen usted se encuentra? ¿Cómo sé en qué lado me encuentro? Para saber en qué tipo de régimen se encuentra, aparece lo que se denomina el número de Reynolds. ¿Pero qué es el número de Reynolds? El número de Reynolds es un número dimensional que se utiliza para caracterizar el movimiento de un fluido. Es decir, el número de Reynolds nos indica el régimen de flujo. ¿Cómo se define el número de Reynolds? El número de Reynolds se define como el producto de la densidad por el diámetro por la velocidad sobre la viscosidad dinámica. O también el número de Reynolds puede definirse como el diámetro por la velocidad sobre la viscosidad cinemática. ¿Estamos? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Escucho? Disculpa, ¿cuál es la diferencia entre ambas viscosidades? Muy bien, buena pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre ambas viscosidades? Perdón, estaba respondiendo al grupo. Ya, entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambas viscosidades? ¿Qué sucede? Como ustedes están viendo, habíamos hablado de dos, ¿no? Yo mencioné una que se denomina viscosidad dinámica y una que se denomina viscosidad cinemática. Entonces aquí vamos teniendo la viscosidad dinámica y en este punto estamos viendo lo que es la viscosidad cinemática. La viscosidad dinámica se simboliza con la letra mu, bueno, con esa pequeña u, ¿no? Y la viscosidad cinemática se simboliza con la letra v, ¿ya? El reino de la letra v es una v con una... En realidad es como una v, algo así, fíjense, algo así, ¿ya? Ese es el símbolo de la viscosidad cinemática. ¿Cuál es la diferencia ahora matemáticamente? Cuando usted habla de la viscosidad dinámica y cuando usted habla de la viscosidad cinemática se refiere a lo siguiente. La viscosidad cinemática, la viscosidad cinemática no es nada más y nada menos que la relación que existe entre la viscosidad dinámica sobre la densidad del fluido. ¿Ya? Esa es la diferencia.
La viscosidad cinemática es la relación que existe entre la viscosidad dinámica y la densidad del fluido. Vamos a decir que es como si fuese otra propiedad del fluido. Normalmente la viscosidad cinemática se encuentra en unidades de, si mal lo recuerdo, metros sobre segundo. ¿Ya? Metros sobre segundo. O metros al cuadrado sobre segundo. De igual forma lo vamos a ver después. Pero esa es la relación que existe entre un tipo de viscosidad y la otra. Esa es la diferencia. ¿Ya? Gracias. Dale. Entonces, ¿qué sucede? Sigamos viendo. Una vez nosotros conocemos lo que es la definición del número de Reynolds, ya podemos establecer parámetros cuantificables. Es decir, yo podría decir, o bueno, ¿qué me indica el número de Reynolds? Cuando el número de Reynolds vale o tiene un valor menor o igual a 2100, nosotros nos encontramos en un régimen laminar. Cuando el número de Reynolds tiene un valor de mayor o igual a 4, si el número de Reynolds tiene un valor mayor o igual a 4000, entonces estamos en un régimen turbulento. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Qué pasa si no es menor que 2100, pero tampoco es mayor que 4000? ¿Qué tipo de ¿Qué régimen régimen piensan en el que estamos? En régimen transitorio, ¿no? Entonces estamos en régimen transitorio cuando estamos entre esos dos valores. Y ustedes saben, tienen que tratar de no trabajar en un régimen transitorio. ¿Cuáles son las aplicaciones del número de Reynolds? ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño problema. ¿Qué me dice el problema? Se tiene un flujo de leche a 20 grados centígrados. En este punto, toditos, deberían tener un cuaderno mientras me están escuchando, ¿no? Así que por eso vamos a activar todos cámara y la asistencia va a ser de esa forma. ¿Estamos? De una vez. Porque todos están pasando clase. Vamos. Veo. Según todos deberían estar con su cuaderno y haciendo los ejercicios, ¿no? Es más, las personas que estén de esa manera. ¿Está aquí Melissa? ¿Estás aquí, Melissa? Melissa, está ahí. Sí, sígueme lo que hay. ¿Ya? Anotas a toditos que tengan su cámara prendida con su cuaderno. Ya, vamos a decir que cuenta con otra tarea. Claro, claro, bien. Entonces todos están teniendo bien. Bien, bien, muy bien. Y no es por molestar, por si acaso. Entonces quiero que juntos hagamos este ejercicio. Juntos. Hagámoslo juntos. ¿Qué pasa? Vamos viendo que el problema me dice, se tiene un flujo de leche a 20 grados centígrados que recorre una tubería de pil. Ese flujo de leche tiene un caudal de 4 metros cúbicos por segundo. Ese flujo de leche tiene un caudal de 4 metros cúbicos sobre segundo. Además, la leche tiene una densidad de 1040 kilogramos sobre metro cúbico. La leche tiene una densidad de 1040 kilogramos sobre metro cúbico. Pregunta, determina el régimen de flujo que tiene el fluido, sabiendo que la tubería por la cual circula tiene un diámetro de 15 centímetros. Y por último, la viscosidad de la leche es 1.2 por 10 a la menos 3 pascal por segundo. Entonces, siempre que ustedes vayan a plantearse un problema, van a separar las cosas en dos. Por una parte, van a estar los datos y por otra parte debería estar lo que es un esquema, ¿no? Debería estar un esquema.
¿Qué datos me da el problema? A ver, escucho. A ver, yo digo nombre. Vamos, López, Michael. ¿Qué datos me da el problema? Así, leyendo así, paso a paso. ¿Cuál es el primer dato que usted anotaría ahí? La temperatura. La temperatura, muy bien. La temperatura es 20 grados centígrados, ¿no? Vamos, seguimos. A ver, Arias. ¿Cuál es el otro dato? Siga leyendo y me dice. Tanto es tanto. Vamos, Arias. Ya está la temperatura. 20 grados centígrados. Sigamos leyendo y me dice. ¿Qué más anota? Vamos. Hábiles. ¿Qué más anota Hábiles? Mm, que tiene un caudal de 4 metros cúbicos. Eso, ¿no? Tenemos entonces que hay un caudal de 4 metros cúbicos sobre segundo. Caudal se representa con la letra Q. ¿Ya? Por si acaso, el caudal es la cantidad de volumen que pasa por unidad de tiempo. Vamos, Soto. Soto, ¿qué más anota? ¿Qué otro dato tiene? ¿Qué otro dato tiene? Soto Meneses Rocío. Escucho. Vamos. No se preocupe. Estamos para equivocarnos. Vamos, Rocío. Se puede. Ya recolectamos lo que es la temperatura, el caudal. ¿Qué más? Seguimos leyendo. La densidad, ¿no? ¿Y cuánto es la densidad? Eso, bien. La densidad es 1040 kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Qué más me dice el problema? Fresia. ¿Qué más me dice el problema, Fresia? Nos dice que el diámetro de la tubería es de 15 centímetros. Perfecto, no, no dice que el diámetro de la tubería es de 15 centímetros. Pero como a mí no me gusta, bueno, por si después eso les explico. El diámetro es 15 centímetros, muy bien. Por último, vamos, Bianca. ¿Qué dato más le da? La viscosidad, que de 1.2 por 10 a la... ¿La viscosidad? ¿Cómo? Eso, no la viscosidad. Está bien, la viscosidad es 1.2 por 10 a la menos 3. Pero ¿qué tipo de viscosidad es esta? ¿Será que es la dinámica o la cinemática? ¿Qué tipo de viscosidad? Tenés dos opciones, 50-50. Decime cuál. La viscosidad dinámica, Dinámica, muy bien. ¿Y cómo supo que es la dinámica? por el caudal. Por el caudal. Casi. Por si acaso. Eso les va a pasar siempre. No les van a especificar qué tipo de viscosidad es. Pero usted tiene que identificarla por las unidades. ¿Estamos? En este caso, cuando ustedes tengan Pascal por segundo, es viscosidad dinámica. Viscosidad dinámica. Y ahora quiero que la PACA me diga cuál es la pregunta del problema. ¿Qué me pide? Vamos a la PACA. ¿Qué me pide el problema? El régimen de flujo. El régimen de flujo, ¿no? ¿Y cómo usted calcularía o cómo sabría en qué régimen de flujo se encuentra? ¿Cómo? Vamos, recién lo acabamos de ver, ¿no? Vamos, usted puede. ¿Cómo sé en qué tipo de régimen me encuentro?
Rosario Condori. O no sé, Rosario, no había tu apellido. Vamos, Rosario. ¿Cómo sé en qué tipo de Ajá, régimen me encuentro? podemos utilizar la fórmula. ¿Cuál fórmula? Podemos utilizar la fórmula y ya hallando, ¿Cuál ¿verdad? fórmula? O sea, la fórmula de Reynolds, la que me incluye lo que Entonces, es la densidad, el eh, diámetro, entonces sería, podemos la viscosidad, encontrar el número de Reynolds, ¿no? reemplazo. ¿No ve? Está bien, Rosario, está bien. Por si acaso. De aquí en adelante no hay fórmulas. De aquí en adelante hay qué es lo que usted desea encontrar. ¿Cómo hubiese sido mejor que me haya respondido? Está perfecto. Muy bien. Hubiese sido, yo pregunté, ¿cómo me determinan el tipo de régimen? Y ahí me lo hubieran engarganteado, ¿no? ¿Sabes qué? Determinamos el tipo de régimen con el número de Reynolds. Ah, muy bien. La fórmula aparte, no importa. Para eso es formulario. A mí me interesa que usted sepa que para determinar el régimen de flujo, yo necesito conocer el valor del número de Reynolds. ¿Y cómo lo conoce? Ah, con su expresión, ¿no? El número de Reynolds va a ser igual a la densidad por el diámetro, por la velocidad, sobre la viscosidad dinámica. ¿Ya? Vayan encontrando el número de Reynolds, o bueno, vayan pensando qué me falta. Y volvemos a ingresar al mismo enlace. La velocidad. La velocidad. ¿Y de dónde piensan ustedes que vamos a encontrar la velocidad? ¿De dónde? Del caudal. ¿Del caudal? Muy bien, ¿no? Vamos a encontrar la velocidad del caudal. ¿Por qué? La velocidad de flujo está muy relacionada a lo que es cualquier tipo de expresión de flujo. Por ejemplo, en este caso el caudal, habíamos dicho que era la cantidad de volumen que pasa por unidad de tiempo. El caudal es eso. El caudal es la cantidad de volumen que pasa por unidad de tiempo. Entonces quiere decir que la cantidad de volumen está muy ligada a lo que llegaría a ser la velocidad con la que pasa el fluido. Para eso tengo que recordar, bueno, aquí intentamos reemplazar, ¿no? Intentamos reemplazar y vemos de que me falta la velocidad. Por eso es que me pregunto, ¿no? ¿De dónde hallamos la velocidad de flujo? Ah, bueno, la hallamos exactamente del caudal. ¿Y cómo se define el caudal? El caudal se define como el área por la velocidad. Así se define el caudal. Se define como el área por la velocidad. ¿Pero cuál área? El área de flujo. El área de flujo. En este caso, usted tiene que pensar como área de flujo al espacio que va atravesando su fluido. Es decir, pongamos en este ejemplo, o este dibujo. Dice que mi fluido circula por una tubería, ¿no? Y ustedes saben que esas tuberías tienen forma de cilindro. Y aquí está, fíjense, es el cilindro, y dentro del cilindro, o sea, dentro de la tubería, está pasando el fluido. ¿Cuál es el área de flujo? El área de flujo es el espacio que atraviesa el fluido. En este caso, el área de flujo describe la forma de una circunferencia. El área de flujo describe la forma de una circunferencia. ¿Y cómo determinaría entonces el área de flujo? Necesitaría el diámetro o el radio de esa tubería. Y es lo que el problema me da, ¿no? Me dice, el diámetro de la tubería es 15 centímetros. Entonces el área de una circunferencia en función del diámetro es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4.
Quiere decir que si yo tengo el diámetro, voy a obtener el área de flujo. Debe haberse fijado usted, anótense, antes de empezar a reemplazar los datos numéricos, yo debo fijarme de que todas las variables se encuentren en el mismo sistema. Es decir, si usted va a trabajar con un sistema inglés, todas tienen que estar en un sistema inglés. Si usted va a trabajar con lo que es un sistema internacional de unidades, todas tienen que estar en el sistema internacional. La distancia en metros, el tiempo en segundos. ¿Qué más? A ver, la masa en kilos, la presión en pascales, todo eso es el sistema internacional. Entonces yo tengo que ir fijándome de que todo esté en el mismo sistema. A ver, metros cúbicos sobre segundo, muy bien. Kilogramos sobre metro cúbico, muy bien. Centímetros, aquí no puede estar en centímetros. ¿Por qué? Porque la distancia la estoy trabajando en metros. Entonces tendría que transformar eso a metros. Y por último, pascal por segundo. Lo dejo como pascal por segundo, porque pascal está bien, sistema internacional. Segundos también, perfecto. Pero aquí yo lo convertí a kilogramos sobre metro por segundo, que es lo mismo, es lo mismo. Pascal por segundo y kilogramos sobre metro por segundo es lo mismo. Entonces, quiere decir que el área de flujo lo vamos a calcular a partir del diámetro, pero el diámetro en metros. ¿Por qué en metros? Porque estamos trabajando con el sistema internacional. Si yo reemplazo, me daría que el área vale 1,7671 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado. Y como habíamos dicho, tenemos el caudal y ahora tenemos el área. Entonces vamos a poder determinar el valor de la velocidad con la cual circula el fluido. Quiere decir que velocidad va a ser igual a caudal sobre área. El caudal vale 4 metros cúbicos sobre segundo y el área vale 1,7671 por 10 a la menos 2. Metros al cuadrado se va con metros cúbicos y me va a quedar como metros sobre segundo. Es decir, la velocidad con la que circula el fluido tiene un valor de 226,36. Y habíamos dicho que el dato de la velocidad era el último dato que me faltaba para poder determinar el número de Reynolds. Entonces reemplazamos, ¿no? Y voy viendo, ¿no? Ya tengo todos los datos numéricos, me fijo, como todo tiene que estar en el mismo sistema, voy a simplificar unidades. Kilogramos con kilogramos se van, metro con metro, metro cúbico, metro cuadrado se va con metro cúbico y me queda metros, metros con metro se va y segundo con segundo se va. ¿Por qué hago esa comprobación de unidades? El número de Reynolds, habíamos dicho inicialmente que es un número adimensional. Quiere decir que no tiene dimensiones, no tiene unidades. Entonces aquí estoy comprobando de que no tiene unidades. Por lo tanto, el valor del número de Reynolds me salió eso. Fíjense si sale lo mismo. Si a alguien le sale algo diferente, nos avisa. Sale lo mismo. ¿Cuál? ¿Sale lo Sí, mismo? sí. ¿Los demás? ¿Escucho? ¿Los veo? Sale lo mismo. ¿Sale lo mismo? Y Sí, ahora sale aquí lo les mismo. pregunto, Sí, ¿qué tipo de régimen, en qué tipo de régimen nos encontramos? ¿Y por qué? Vamos, Paula. ¿En qué tipo de régimen nos encontramos? No sé, ¿Y por qué? Régimen turbulento.
régimen turbulento. ¿Ya? ¿Por qué régimen turbulento? Porque es mayor a 4000. Nada más. Porque es mayor a 4000, ¿no? Entonces, como el número de Reynolds que acabamos de obtener es mayor a 4000, quiere decir que presenta un régimen turbulento. ¿Y se acabó? Listo. ¿Alguien tiene una pregunta o alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Se entiende un poco de esto? Los escucho. Vamos. Preguntas, dudas. ¿Por qué pregunta Puma Isaí si tomará asistencia y usted está presente aquí? Vamos. Consultas, preguntas, ¿se entiende? ¿Se entiende esta parte? ¿Y a mí qué pasaría si hubiera salido, digamos, un régimen transitorio? Muy buena pregunta. Nada, lo dejan como régimen transitorio. Porque la pregunta le dice, ¿no? ¿En qué tipo de régimen se encuentran? Entonces, si le hubiera salido pongámosle, si le hubiera salido 3000, digamos. Ah, me salió 3000. Como el número de Reynolds es mayor a 2100, pero menor a 4000, entonces es régimen transitorio. Yo ese dato que le dije, ¿no? No conviene trabajar en régimen transitorio, es un dato que les doy para después, no en esta materia, para otra materia, para que lo tengan en su cabeza. ¿Ya? Si a ustedes les salió 3000, entonces es un régimen transitorio. Listo, régimen transitorio. Pero ya en su cabeza sabe que conviene no trabajar en ese punto. Cuando usted diseñe un sistema de tubería, cuando vean el transporte de un fluido, todo eso. ¿Ya? Pero eso es después, eso es la aplicación. ¿Alguien tiene otra consulta, otra duda? ¿Otra pregunta? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Lo demás sí se entiende, ya tranquilo. ¿Ya?
¿No me escuchan? Perdón, ¿no me escuchaban? No. No. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, sí, ahora sí. Sí. Ah, ya, perdón. Esperen un rato. Ya, ahora sí, escúcheme. Perdón. A ver, vamos, Isaí. Usted me dice si tiene una viscosidad, o perdón, una velocidad media alta. No, no estoy desactivando el chat. Ya. Usted me dice si tiene una velocidad media alta. Cuando yo les expliqué esa parte de viscosidad alta, velocidad baja, todo eso, yo les hablé de un extremo, o sea, algo cualitativo. Pero si usted quiere saber de una forma más precisa, ya pasa a lo cuanti, que ya llegaría a ser el número de Reynolds. Porque si yo le pregunto, a ver, vamos a ver, Isaí, ¿cuánto tiene que ser la velocidad para usted para que considere que es una velocidad media alta? ¿Cuánto? ¿Cuánto vale la velocidad que usted dice que es media alta? Uno no puede decir velocidad alta, velocidad baja, velocidad media alta, a menos que tenga un nivel de referencia. Es como que yo diga, ah, pucha, yo soy altísimo, pero altísimo, ¿por qué? Tendría que tener un punto en comparación para decir, ah, no, yo soy alto en comparación a tal. O bueno, mi velocidad es alta en comparación a tal. O mi velocidad es baja en comparación a tal. Ya, no le puedo decir, digamos yo, si tiene una velocidad media alta, es turbulento, sí o sí. Porque qué tal si para usted media alta es un metro por segundo, porque usted considera porque usted considera, no sé, normal la velocidad de un caracol. Digamos. Ah, no, en comparación con un caracol, un metro por segundo es velocidad altísima. ¿Ya? Esto que se les explicó al inicio, de velocidad alta, velocidad baja, habla de un extremo. Habla de un extremo. Algo más cualitativo. Si ya queremos hablar de algo más preciso, algo más numérico, ya hablaríamos del número de Reynolds. Ya quítese en la cabeza eso de, bueno, si la velocidad es alta es turbulento. No, ahora ya usted ya conoce otra herramienta. Ya conoce el número de Reynolds. Entonces ahora usted va a decir, en vez de decir, ah, porque la velocidad es alta, es turbulento, va a decir, ah, no, si mi número de Reynolds vale mayor o igual a 4000, es turbulento. Ya no va a decir si la velocidad es baja, va a decir, ah, si el número de Reynolds es menor o igual a 2100, es laminar. Ya tiene un parámetro. Entonces, a raíz de todo el número de Reynolds se puede trazar lo que es una gráfica de comportamiento. Gráfica de comportamiento. Donde yo les voy a ir preguntando a ustedes, fíjense de qué variables depende el número de Reynolds. El número de Reynolds depende de la densidad, del diámetro del sistema, de la viscosidad y de la velocidad. Entonces ustedes van a tener que definir cuáles son las variables que pueden manipular. Ahora enfocándonos en la vida real, a ver, en la vida real. Digamos que usted es un productor de pilfrut. Usted produce pilfrut. Y está diseñando un sistema de tuberías para distribuir pilfrut. Entonces a usted se le ocurrió un día jugar con el tipo de régimen. Usted quiere jugar con el tipo de régimen. Y sabe que para jugar con el tipo de régimen tiene que cambiar el valor del número de Reynolds.
Espera un ratito, por favor. Ya, ahora sí. Entonces aquí, fíjense, pregunto. Pero un ratito estoy presente. Ya, ahora sí. Entonces vamos a fijarnos, en este caso, fíjense, no es, le voy a ir preguntando, vamos por la densidad. ¿Será que usted puede cambiar la densidad del pilfluo como quiera? O sea, ¿será que se puede cambiar la densidad de un fluido? Pregunto. ¿Es algo que ustedes puedan modificar con facilidad, la densidad? No, No se puede. no se puede. No se No, puede, ¿por qué? porque es una propiedad física del... Muy bien, porque es una propiedad del fluido, no es una propiedad física. Entonces esto no se puede cambiar. Es una propiedad del fluido. ¿Será que la viscosidad dinámica se puede cambiar? Tampoco. Tampoco, ¿no? Porque de la misma forma es una propiedad. Vamos por el diámetro. ¿Será que yo puedo cambiar el diámetro de la tubería Sí, sí, como como yo quiera o no? sí se puede. Sí se puede. O sea, Sí. quiere decir que si usted tiene 1 kilómetro de tubería, usted la puede cambiar. Va a ir a toditas las casas y vamos a, no sé, perforar el piso y cambiarle la tubería. Porque estamos jugando con el tipo de régimen. Así lingo. Cambiamos la tubería de todo el sistema. Vuelvo a preguntar. ¿Se puede modificar? O sea, ¿es fácil modificar el diámetro por el cual va a circular nuestro fluido? No, no es fácil. No. No es fácil, ¿no? Por eso es que ustedes tienen que tener más criterio en esa parte. Ya apliquémoslo en la vida real. Yo sé que aquí en el papel, pucha. No hay lío, digo, ¿no? La agrando pues mi tubería. ¿Qué problema hay, digo? Pero luego tengo que ponerme a pensar. ¿Será que en la vida real yo puedo cambiar así porque sí? Espera un ratito, por favor. Y ahora sí. Entonces vamos a decir que el diámetro, si bien es una propiedad, o bueno, si bien es una variable que se puede modificar, no es algo económicamente rentable. Entonces, lo último que voy a querer hacer es modificar el diámetro de mi tubería. Entonces, ¿con qué variable voy a jugar para cambiar el tipo de régimen? La velocidad. La velocidad. La velocidad, ¿no? Y ahora, vamos. ¿Cómo varía el Reynolds según cómo varía la velocidad? ¿Son directamente proporcionales o inversamente proporcionales? Directamente proporcional. Directamente proporcional. Directamente proporcionales, ¿no? Quiere decir que el valor del número de Reynolds aumenta cuando la velocidad aumenta. Si uno sube, el otro sube. Entonces la gráfica de mi comportamiento ya es solamente interpretar eso, ¿no? Ya es solamente colocar. Veamos, ¿cómo sería mi gráfica? Número de Reynolds, bueno, el número de Reynolds va a estar en función, perdón, hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Sí. Sí. Y ahora sí. Entonces estamos viendo que el número de Reynolds va a estar en función de cómo varía la velocidad, ¿no? Y habíamos dicho de que a medida que aumente la velocidad, va a aumentar el número de Reynolds. Quiere decir que normalmente
O bueno, quiere decir que el número de Reynolds va a funcionar de esta forma. A medida que aumente la velocidad, el número de Reynolds aumenta. Entonces quiere decir a una mayor velocidad, un mayor número de Reynolds. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, estamos en el siguiente punto. Vamos a poner los puntos que a mí me interesan. Cuando el Reynolds vale 2100 y cuando el número de Reynolds vale 4000. 4000. Nosotros sabemos estamos viendo que menor o igual a 2100, ¿qué tipo de régimen tenemos? Laminar, ¿no? Mayor o igual a 4000, turbulento. Turbulento. Y aquí en medio tenemos transitorio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? En el régimen laminar, a medida que usted va aumentando la velocidad, va haciéndose menos laminar porque va ganando velocidad. Entonces va a llegar un punto en el que usted va a dejar de ser laminar. En ese punto, ¿cómo va a ser su velocidad? ¿Cómo? Pero voy a reformularla. Vamos a decir que... Pero un ratito, pronto.
Y ahora sí, sí, sigamos, chicos, sigamos. Sigamos. Entonces, vamos viendo, ¿no? ¿Qué pasa en esta parte? Vamos viendo que a medida que aumenta la velocidad, me voy saliendo del espacio laminar. Entonces yo les pregunto, cuando su número de Reynolds vale 2100, ¿cómo es la velocidad de ese punto en comparación a todas las velocidades del flujo laminar? Sería como la velocidad máxima baja. Exactamente. Muy bien. Es como la velocidad máxima con la cual usted sigue siendo flujo laminar. Es como en este punto, cuando su número de Reynolds vale 2100, su velocidad es máxima y sigue siendo flujo laminar. Cuando el número de Reynolds vale 2100, la velocidad es máxima manteniendo flujo laminar. Entonces, con la misma lógica, ¿qué pasa con el régimen turbulento? Fíjense que el régimen turbulento, la velocidad puede ser infinita, no hay problema. Mientras más veloz es, más turbulento es. Pero ¿qué sucede si yo voy bajando la velocidad? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede ahora cuando llego, o bueno, cuando estoy a punto de salirme del régimen laminar? Perdón, del régimen turbulento. ¿Cómo es mi velocidad en ese punto cuando me estoy por salir de ese tipo de régimen? ¿Cómo es? Mínima. Mínima. Eso. Entonces quiere decir que cuando el número de Reynolds vale 4000, su velocidad es mínima, pero manteniendo flujo turbulento. ¿Se entiende? ¿Cómo vamos, chicos? Ya, entonces, chicos, ¿cómo vamos? No estaba hablando, van a disculpar, perdón. Estoy en una clase ahorita, pero... ¿Me dicen, por favor? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos yendo? ¿Se entiende? ¿Me ubican? ¿Cómo fue? ¿Cómo estamos con fenómenos?
¿Ya vamos yendo? Escucho, pues. Los escucho. O los leo. Sí, Yamil. Bien. Sí, se entiende. Entonces, la verdad que a mí no me Entiende. gusta cansarlo mucho. Porque según yo, solamente uno atiende los primeros 45 minutos a una hora. Después es cansarse en vano. Así que con esto vamos a acabar, ¿sí? Yo les encargo este problema acá. ¿Ya? Le di esta introducción que la verdad nunca la había, o sea, no la daba. Porque para mí era más fácil, como les digo, explicarle, hagan esto o algo así. Porque, bueno, antes estábamos con otro ingeniero, con el ingeniero Yanni, con él lo iban a ver esto. Pero que en paz descanse ya no está. Entonces, ahora ustedes, con esa previa que tuvimos, quiero que intenten resolver este problema. ¿Ya? ¿Podemos? Sí, sí. ¿Podemos o no podemos? ¿Qué dice? ¿Pueden? Sí. Eso. Ustedes pueden. ¿Ya? Sí. Si es que acabamos el contenido, si es que queríamos acabar el contenido, vamos a aprovechar para avanzar otro tipo de cosas, ¿sí? La verdad yo quiero avanzar otro tipo de cosas. Algo más que les va a servir después, ¿ya? Pero para eso necesito que avancen más, avancen ustedes más rápido. Y eso tienen los videos, ¿no? Soy yo explicando lo mismo que explicaba aquí, lo mismo tengo el video. Solo que aquí no estoy muy molestoso en el video, ¿ya? Les encargo, les encargo. Intenten resolverlo. Y si ya no pueden resolverlo, miren el video. En el video está resuelto. Y si ya no le entienden al video, me escriben. ¿Estamos? He leído, yo les respondo. O sea, tal vez no le voy a responder ese rato. A veces sí respondo ese rato. Pero igual les voy a responder. Con toda confianza. ¿Ya? Entonces con esto nos Yamil, despedimos, una chicos. consultita. ¿Qué pasó? Una consulta, Yamil. Ahí en el ejercicio, al final cuando dice si se quisiera mantener un régimen laminar, ahí el valor que usaría como el número de Reynolds sería 2100 o podría usar uno menor. Ya, yo te pregunto. Te dice la En el máxima ejercicio que estás descarga. dando en el último. Claro, este acá, ¿no? Claro, yo te pregunto. Esa es la pregunta. Ajá. ¿Cuál sería la máxima descarga? O sea, ¿cuál sería la máxima velocidad de descarga, pero manteniéndose el régimen laminar? ¿Y qué hayamos dicho? Que la máxima velocidad manteniendo flujo laminar es cuando el número de Reynolds vale 2100. Para eso fue esta previa, para que ustedes adquieran ese criterio. ¿Estamos? Ah, ya, está bien. Sí, ya lo entendí. Eso, Cristian. ¿Ya? Cualquier duda me escribe, me lío. Entonces vamos a estar hablando. ¿Ya? Estamos hablando. Se cuidan y que tengan una muy buena noche. Nos vemos. Adiós. Gracias, Yamil. Buenas Gracias, noches. Yamil. Bien.